Firma o te golpeo más fuerte, me amenazó mi propio hijo mientras sostenía el documento bancario con manos temblorosas. Cuando le dije que no, su puño llegó directo a mi nariz. El crack del hueso resonó por toda la casa, la sangre corrió por mi camisa blanca y en ese momento supe que el hijo que había criado con tanto amor ya no existía. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Evaristo Ruiz Montero, tengo 68 años y durante toda mi vida creí que conocía a mi familia. Trabajé durante 45 años como supervisor en una fábrica textil en las afueras de Madrid, ahorrando cada euro que pude para garantizar un futuro digno a mis hijos. Mi esposa, Elena, murió hace 3 años por cáncer, y desde entonces mi hijo Álvaro se convirtió en mi única conexión real con el mundo. Era martes, 22 de enero de 2024, cuando todo cambió para siempre. Acababa de terminar mi café matutino y leía el periódico en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que Elena me regaló en nuestro 20º aniversario. El timbre sonó de manera insistente, como si alguien tuviera prisa. Al abrir la puerta, encontré a Álvaro con el rostro desencajado, sudoroso a pesar del frío invernal que azotaba Madrid esa semana. «Papá, necesito que firmes esto ahora mismo», me dijo sin saludar, extendiendo un sobre manila que temblaba en sus manos. Sus ojos estaban rojos, las ojeras marcadas como si no hubiera dormido en días. Vestía la misma ropa que había usado la semana anterior cuando vino a almorzar, pantalones arrugados y una chaqueta que olía extraño, como a químicos. «Buenos días, hijo. ¿Qué es tan urgente que no puedes ni saludar a tu padre?», le respondí mientras lo invitaba a pasar. Álvaro entró como una tromba, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó por la casa silenciosa, despertando a mi gato Tomás, que salió corriendo hacia el jardín trasero. «No hay tiempo para conversaciones, papá. Solo firma aquí», insistió, sacando del sobre unos documentos bancarios. Al revisarlos rápidamente, mi corazón se detuvo. Era una autorización para transferir mi cuenta de ahorros completa. 120.000 euros que había acumulado durante décadas directamente a su nombre. La fecha límite para la operación era ese mismo día antes de las 5 de la tarde. «Álvaro, esto es todo mi dinero. Todo lo que tengo para vivir mis últimos años», le expliqué con voz temblorosa, sintiendo cómo la traición comenzaba a instalarse en mi pecho. «¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitas tanto dinero de manera tan desesperada?». Su reacción fue completamente inesperada. En lugar de explicarme la situación, comenzó a caminar en círculos por mi sala, pasándose las manos por el cabello despeinado. «No tienes que entender nada, solo firmar. Soy tu hijo, confía en mí. Te devolveré todo en unos meses, te lo juro por mamá. Precisamente porque eres mi hijo no puedo firmar esto sin una explicación», le respondí con firmeza, dejando los documentos sobre la mesa de centro. «Si necesitas dinero, podemos hablar, pero no voy a entregar mis ahorros de toda una vida sin saber para qué». Fue entonces cuando vi una faceta de Álvaro que jamás había presenciado. Su rostro se contorsionó de ira, sus puños se cerraron y comenzó a gritar como un desconocido. «Maldito viejo terco, solo tienes que firmar, no necesito explicarte nada». «Álvaro, tranquilízate, siéntate y hablemos como personas civilizadas», intenté calmarlo, pero mis palabras parecieron enfurecerlo más. Se acercó a mí con pasos agresivos, tomó los documentos y me los puso frente a la cara. «Firma o te golpeo más fuerte», me amenazó con una voz que no reconocía. El hijo cariñoso que había criado había desaparecido, reemplazado por un extraño violento que sostenía papeles con manos temblorosas. Cuando le dije que no, que necesitaba tiempo para pensar y entender la situación, su puño derecho llegó directo a mi nariz. El dolor fue instantáneo e insoportable. Escuché el crack del hueso rompiéndose, sentí la sangre caliente corriendo por mi rostro y manchando mi camisa blanca favorita. Caí hacia atrás sobre mi sillón, mareado y confundido, mientras Álvaro gritaba palabras que mi mente se negaba a procesar completamente. La sala comenzó a girar.
Las lágrimas se mezclaron con la sangre, y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. Álvaro tomó los documentos, los guardó en el sobre y salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé allí, sangrando y temblando, preguntándome qué había hecho tan mal para merecer semejante traición del ser que más amaba en este mundo. Desperté en la cama del Hospital San Carlos con vendas cubriendo mi rostro y un dolor punzante que me recordaba constantemente la realidad de lo ocurrido. Las enfermeras me habían explicado que un vecino, don Ricardo Mendoza, me encontró inconsciente en mi sala 3 horas después del incidente. La fractura nasal era severa, pero lo que más me dolía no era físico. El doctor Tomás Prieto Silva, un hombre mayor de barba canosa, revisaba mis constantes vitales cuando sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido, pero decidí contestar pensando que podría ser algún familiar preocupado por mi ausencia. «Señor Evaristo Ruiz Montero», preguntó una voz femenina muy seria al otro lado de la línea. «Habla Patricia Vázquez del Banco Santander, Departamento de Seguridad. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre actividad sospechosa en su cuenta». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Dígame, señorita, ¿qué tipo de actividad? Alguien intentó realizar una transferencia completa de su cuenta de ahorros a las 3 de la madrugada usando documentación que presenta irregularidades. Nuestro sistema automático bloqueó la operación, pero la persona insistió durante 2 horas. Proporcionó datos personales correctos, pero la firma no coincidía completamente con nuestros registros. La habitación comenzó a dar vueltas. Álvaro no solo me había golpeado, sino que había intentado robarme mientras yo estaba inconsciente en el hospital. ¿Puede decirme si era un hombre joven de aproximadamente 42 años? No puedo proporcionar esa información por teléfono, señor Ruiz. Necesitamos que venga al banco personalmente para revisar las grabaciones de seguridad y presentar una denuncia formal. ¿Cuándo podría acercarse? Estoy hospitalizado, pero iré mañana sin falta, respondí, sintiendo cómo la traición se profundizaba. Patricia me explicó que habían preservado todas las evidencias, grabaciones, documentos falsificados y registros de intentos de acceso. La operación habría vaciado completamente mi cuenta, dejándome sin un solo euro para sobrevivir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desencajado de Álvaro amenazándome con violencia. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando esto, si la muerte de Elena había sido su oportunidad perfecta para manipularme, si todos sus gestos cariñosos de los últimos meses habían sido pura actuación. La enfermera de turno nocturno, una mujer mayor llamada Carmen Jiménez, notó mi insomnio y se sentó junto a mi cama. «Señor Ruiz, llevo 30 años trabajando aquí. He visto muchos casos de violencia familiar y siempre es más difícil cuando viene de alguien cercano. No entiendo cómo llegamos a este punto», le confesé. Álvaro era un niño dulce, estudioso. Trabajo en una empresa de publicidad, está casado con Pilar, tienen una casa bonita. ¿Qué pudo haber cambiado tanto? Carmen movió la cabeza con tristeza. A veces los hijos adultos desarrollan problemas que los padres no vemos hasta que es demasiado tarde. Drogas, juegos, deudas. La desesperación hace que las personas actúen de maneras impensables. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente. Durante los siguientes días en el hospital, comencé a recordar detalles extraños de los últimos meses. Las visitas frecuentes pero breves de Álvaro, siempre pidiendo pequeñas cantidades de dinero para emergencias. Su aspecto deteriorado, las ojeras constantes, la forma nerviosa en que revisaba constantemente su teléfono móvil. El miércoles por la mañana, después de recibir el alta médica, me dirigí directamente al banco. Patricia Vázquez era una mujer profesional de unos 50 años que me recibió en una oficina privada. Las grabaciones de seguridad mostraban claramente a Álvaro en el cajero automático, después en ventanilla, argumentando agresivamente con el personal nocturno. Su hijo, porque presumo que es su hijo por el parecido físico, presentó una autorización con su firma, pero nuestros expertos detectaron que había sido falsificada.
explicó Patricia mientras revisábamos los documentos. También intentó responder preguntas de seguridad, pero falló en datos específicos que solo usted debería conocer. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque temía la respuesta. El nombre de soltera de su madre, la fecha exacta de su primer empleo, el número de póliza de su seguro de vida. Información muy personal que un hijo podría conocer, pero él proporcionó respuestas incorrectas en los 3 casos. Esto confirmaba que la operación había sido planeada apresuradamente, probablemente motivada por desesperación inmediata. Patricia me mostró formularios oficiales para presentar denuncia por intento de fraude bancario y falsificación de documentos. Señor Ruiz, debe saber que estos delitos pueden tener consecuencias penales graves. Salí del banco con copias de todas las evidencias y una sensación de irrealidad total. Mi propio hijo había intentado arruinarme económicamente mientras yo luchaba por sobrevivir en un hospital. Durante el trayecto en taxi hacia mi casa, observé las calles de Madrid con ojos diferentes, como si todo hubiera perdido color después de descubrir la verdadera naturaleza de quien más confiaba. Al llegar a casa, encontré la puerta principal ligeramente abierta. Mi corazón se aceleró pensando que Álvaro había regresado, pero al revisar cada habitación, descubrí algo igualmente perturbador. Varios objetos de valor habían desaparecido: el reloj de oro de mi padre, las joyas que Elena guardaba en su joyero, una colección de monedas antiguas que conservaba desde mi juventud. La traición era más profunda de lo imaginado. No solo había intentado vaciar mi cuenta bancaria, sino que había estado robando objetos de mi propia casa, probablemente durante semanas o meses. Me senté en mi sillón, el mismo donde había recibido el golpe, y comprendí que necesitaba actuar con inteligencia y determinación para proteger lo que quedaba de mi patrimonio y mi dignidad. Durante los siguientes días, decidí convertirme en detective de mi propia casa. Tomé papel y bolígrafo para inventariar meticulosamente cada objeto de valor que recordaba poseer. La lista era devastadora. Faltaban 17 piezas importantes, desde la vajilla de plata de mi abuela Esperanza hasta un crucifijo de marfil que había pertenecido a 4 generaciones de mi familia. Lo que más me impactó fue descubrir que el cofre donde Elena guardaba sus anillos estaba prácticamente vacío. Solo quedaba su alianza matrimonial. La única joya que Álvaro sabía tenía un valor sentimental insustituible para mí. Todo lo demás había sido sustraído con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera estudiado cada detalle de la casa durante meses. El viernes por la tarde, mientras revisaba cajones y armarios, encontré algo que me heló la sangre. En el escritorio de Elena, donde ella solía pagar las facturas domésticas, había marcas extrañas en la madera. Alguien había forzado el cajón secreto, donde guardábamos documentos importantes, y algo de dinero en efectivo para emergencias. El mecanismo estaba roto, claramente manipulado por alguien que conocía su existencia. Esa noche decidí llamar a Pilar, la esposa de Álvaro. Necesitaba respuestas y tal vez ella podría explicarme qué estaba ocurriendo con su marido. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz nerviosa y entrecortada. «Hola, Evaristo. ¿Cómo está su nariz?» Álvaro me contó que tuvo un accidente. Mintió descaradamente, pero su tono traicionaba que conocía la verdad. «Pilar, necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Es sobre Álvaro y situaciones muy graves que están ocurriendo». Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. «Evaristo, nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles. Álvaro tiene problemas serios, pero él me prohibió hablar con usted sobre el tema». «¿Qué tipo de problemas, Pilar? Soy su padre, tengo derecho a saber qué está destruyendo a mi familia». Escuché sollozos al otro lado de la línea. «No puedo hablar por teléfono. Vendré mañana por la tarde, pero debe prometerme que mantendrá la conversación en secreto. Si Álvaro descubre que hablé con usted, las consecuencias serán terribles para todos». El sábado llegó cargado de tensión. Pilar apareció en mi puerta a las 4 de la tarde, visiblemente alterada. Había adelgazado mucho desde la última vez que la vi. Sus ojos estaban hinchados por el llanto constante,
y llevaba gafas de sol a pesar de que el día estaba nublado. Cuando se las quitó para entrar, pude ver un moretón amarillento alrededor de su ojo izquierdo. «Pilar, ¿él también te está golpeando?», le pregunté directamente, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervirme en las venas. «No es él realmente, Evaristo. Es lo que está consumiendo». Álvaro comenzó usando drogas hace aproximadamente 8 meses, después de que perdió un ascenso importante en su trabajo. Al principio era solo marihuana los fines de semana, pero después descubrió cosas más fuertes. Se sentó en mi sofá y comenzó a contarme una historia que transformó completamente mi comprensión de la situación. Álvaro había desarrollado una adicción severa a la cocaína, gastando inicialmente sus propios ahorros, después vendiendo objetos personales y finalmente recurriendo al robo sistemático de mi casa para financiar su consumo diario. Los traficantes del barrio de Vallecas le dieron crédito porque conocían su trabajo y su familia. Ahora debe 50.000 euros, Evaristo. 50.000 euros que no tenemos, y ellos están amenazando con hacernos daño si no paga antes del próximo viernes. La cifra coincidía exactamente con la mitad de mis ahorros bancarios. Álvaro había calculado que necesitaba mi dinero completo para pagar sus deudas y tener algo extra para seguir consumiendo. ¿Por qué no me dijeron nada antes? Podríamos haber buscado ayuda, tratamiento, algo diferente a la violencia. Él está convencido de que puede controlarlo solo. Cada vez que menciono rehabilitación o pedir ayuda familiar, se vuelve agresivo. La semana pasada me amenazó con golpear a los niños si seguía insistiendo en que buscáramos apoyo externo. Los niños. Había olvidado completamente a mis nietos en medio de esta pesadilla. Lucas, de 8 años, y Sofía, de 5, 2 pequeños inocentes que estaban presenciando la autodestrucción de su padre y viviendo en un ambiente de violencia doméstica constante. ¿Dónde están Lucas y Sofía ahora?, pregunté, preocupado por su seguridad. Con mis padres en Guadalajara. Los llevé allí hace una semana cuando Álvaro comenzó a comportarse de manera completamente errática. Está perdiendo peso rápidamente, no duerme durante días y después se desploma durante horas. Su patrón de comportamiento es cada vez más impredecible y peligroso. Pilar me explicó que había intentado esconder dinero y objetos de valor, pero Álvaro conocía todos los escondites posibles en su propia casa. Por eso había comenzado a venir a la mía, inicialmente solo para tomar pequeñas cosas que pensaba no notaría inmediatamente, pero después de evaluar la magnitud de su deuda, decidió que necesitaba acceso completo a mi cuenta bancaria. «Evaristo, estoy aterrorizada. Ayer por la noche llegó a casa gritando que usted había arruinado todo, que por su culpa los traficantes iban a matarnos. Está culpándolo a usted por no haber firmado los documentos, como si fuera su obligación financiar su adicción». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que Elena y yo habíamos cuidado durante tantos años. La ironía era amarga. Había trabajado toda mi vida para construir un patrimonio que garantizara seguridad a mi familia, y ahora ese mismo patrimonio se había convertido en el objetivo de la destrucción familiar. «Pilar, vamos a solucionar esto juntos, pero necesito que entiendas algo muy importante. No voy a entregar mi dinero para financiar drogas, pero tampoco voy a permitir que lastimen a mi familia. Tenemos que ser muy inteligentes sobre cómo manejamos esta situación». Cuando Pilar se marchó esa tarde, me quedé reflexionando sobre las opciones disponibles. Podía ir a la policía inmediatamente, pero eso significaría que Álvaro terminaría en prisión y sus acreedores buscarían venganza contra Pilar y los niños. También podía pagar sus deudas, pero eso solo postergaría el problema y validaría su comportamiento violento hacia mí. Esa noche, mientras organizaba toda la información recopilada, comprendí que necesitaba desarrollar una estrategia más sofisticada, una que protegiera a mi familia, castigara a Álvaro por su traición y eliminara permanentemente la amenaza de los traficantes. La solución requeriría paciencia, inteligencia y la colaboración de profesionales que pudieran ayudarme a navegar tanto los aspectos legales como los peligros inmediatos que enfrentábamos todos. El domingo por la mañana, desperté con una determinación que no había sentido en años. Después de reflexionar toda la noche,
Decidí que era momento de implementar un plan meticuloso que requeriría mucha paciencia y astucia. Lo primero era obtener evidencia concreta de las actividades de Álvaro dentro de mi propio hogar. Me dirigí a una tienda de electrónicos en el centro comercial Xanadu, donde un empleado joven llamado Miguel Hernández me ayudó a seleccionar cámaras de seguridad pequeñas y discretas. Señor, estas cámaras se activan por movimiento y graban directamente en una tarjeta de memoria. Son prácticamente invisibles una vez instaladas correctamente. Compré 4 dispositivos diminutos que podía esconder en puntos estratégicos: la sala principal, mi dormitorio, el despacho donde guardaba documentos importantes y la cocina donde tenía una caja fuerte pequeña detrás del microondas. La inversión fue de 300 euros, pero consideré que era una suma mínima comparada con lo que estaba en juego. Durante la instalación, que me tomó toda la tarde del domingo, comencé a notar detalles que anteriormente había pasado por alto. En el marco de la puerta de mi dormitorio había marcas de herramientas, señal de que alguien había intentado forzar la cerradura varias veces. El polvo acumulado en ciertos estantes mostraba patrones extraños, como si objetos hubieran sido movidos y reemplazados repetidamente. También descubrí algo perturbador en el baño de invitados: residuos blancos en el lavabo y pequeñas bolsas plásticas arrugadas detrás del inodoro. Mi conocimiento sobre drogas era limitado, pero estos indicios sugerían que Álvaro había estado consumiendo sustancias directamente en mi casa, probablemente durante sus visitas familiares de los últimos meses. El lunes temprano decidí contactar a un abogado especializado en derecho penal y familiar. A través de las páginas amarillas encontré el bufete de Nicolás Ibáñez Castro, un profesional con 30 años de experiencia que tenía oficinas cerca del Palacio de Justicia. Su secretaria, una señora mayor muy eficiente, me programó una cita para esa misma tarde. Nicolás resultó ser un hombre serio de aproximadamente 55 años, con una barba gris perfectamente recortada y una mirada penetrante que inspiraba confianza inmediata. Su oficina estaba llena de libros jurídicos y certificados profesionales que validaban su expertise en casos complejos como el mío. Señor Ruiz, después de escuchar su relato completo, puedo confirmarle que está enfrentando múltiples delitos simultáneos, me explicó mientras tomaba notas detalladas. Tenemos agresión física, intento de fraude bancario, falsificación de documentos, robo doméstico y posiblemente tráfico de drogas si podemos demostrar que está vendiendo los objetos sustraídos para adquirir sustancias ilícitas. Nicolás me explicó que la evidencia videográfica sería crucial para construir un caso sólido, pero también me advirtió sobre las implicaciones familiares de proceder legalmente contra mi propio hijo. Debe entender que una vez que presentemos las denuncias correspondientes, el proceso judicial seguirá su curso independientemente de sus sentimientos paternales. Mi sentimiento paternal murió cuando me golpeó por dinero. Le respondí con total sinceridad. Ahora solo quiero proteger lo que queda de mi patrimonio y garantizar que Pilar y mis nietos estén seguros. El abogado me proporcionó una lista de documentos que debía recopilar: registros bancarios, fotografías de los objetos robados, informes médicos de mi lesión nasal y cualquier comunicación escrita o grabada que tuviera con Álvaro. También me recomendó contactar a la policía para reportar los robos domésticos, estableciendo así un registro oficial de los delitos. Esa tarde visité la comisaría del distrito de Chamberí, donde una inspectora llamada Marta Cebrián Ayala me recibió en una oficina pequeña pero organizada. Era una mujer de mediana edad, con una actitud profesional que me tranquilizó inmediatamente. Había manejado cientos de casos similares y entendía perfectamente la complejidad emocional de denunciar a un familiar directo. Señor Ruiz, necesito que comprenda que una vez que formalicemos esta denuncia, iniciaremos una investigación que puede resultar en cargos criminales contra su hijo, me explicó mientras llenaba los formularios correspondientes. ¿Está completamente seguro de que desea proceder? Inspectora, mi hijo me fracturó la nariz, intentó robar mis ahorros de toda la vida y ha estado sustrayendo objetos valiosos de mi casa durante meses.
Si eso no merece consecuencias legales, entonces no entiendo para qué existe la justicia. Marta registró oficialmente mi denuncia por robo doméstico, agresión física e intento de fraude. Me proporcionó un número de caso y me explicó que asignarían un detective para investigar los aspectos relacionados con posible tráfico de drogas. Si su hijo está vendiendo objetos robados para comprar sustancias ilegales, estaremos hablando de delitos federales con sentencias mucho más severas. Al regresar a casa esa noche, revisé las grabaciones de seguridad por primera vez. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Álvaro había estado entrando a mi casa regularmente usando una copia de mi llave, probablemente hecha meses atrás sin mi conocimiento. Las grabaciones mostraban cómo revisaba sistemáticamente cada habitación, seleccionando objetos específicos y consumiendo drogas directamente en mi sala. En una grabación particularmente perturbadora del viernes anterior, se veía a Álvaro inyectándose algo en el brazo usando mi mesa de comedor como superficie de apoyo. Después de consumir la sustancia, procedía a revisar cajones y armarios con movimientos frenéticos, como si estuviera buscando algo específico. Al final de esa sesión se llevaba un candelabro de plata que había pertenecido a mis padres. La evidencia era abrumadora e incuestionable. Mi hijo no solo era un ladrón y un agresor, sino también un drogadicto que había convertido mi hogar en su centro de operaciones criminal. Cada grabación mostraba un patrón de comportamiento más errático y desesperado, confirmando que su adicción estaba empeorando rápidamente. Esa noche, mientras organizaba toda la documentación recopilada, recibí una llamada telefónica que cambiaría completamente mi estrategia. Era Pilar, llorando histéricamente y casi incoherente por el pánico. «Evaristo, necesito su ayuda urgentemente. Álvaro desapareció hace 2 días y acabo de encontrar una nota amenazante en mi buzón. Dicen que si no paga lo que debe antes del miércoles, van a lastimar a los niños. Estoy desesperada y no sé qué hacer». La situación había escalado más rápidamente de lo anticipado. Los traficantes estaban perdiendo paciencia y ahora mis nietos inocentes estaban directamente amenazados. Era momento de acelerar mi plan y tomar medidas más drásticas para proteger a mi familia mientras castigaba adecuadamente a quien nos había puesto en esta situación peligrosa. La llamada desesperada de Pilar me obligó a actuar con mayor urgencia de la planeada. Le dije que viniera inmediatamente a mi casa, pero que tomara precauciones para asegurarse de que nadie la siguiera. Mientras esperaba su llegada, revisé las grabaciones más recientes de mis cámaras de seguridad y descubrí algo que me heló la sangre. En el video del martes anterior, Álvaro no había venido solo. Un hombre joven con tatuajes visibles en el cuello lo acompañaba, observando detenidamente cada rincón de mi casa, mientras mi hijo señalaba ubicaciones específicas de objetos valiosos. Estaba literalmente guiando a un criminal profesional a través de mi hogar, catalogando todo lo que podía ser robado o vendido posteriormente. La grabación mostraba cómo este desconocido tomaba fotografías con su teléfono móvil de mis pertenencias más costosas, la televisión de pantalla grande, el sistema de sonido, incluso electrodomésticos como la lavadora y el refrigerador. Mi casa había sido completamente evaluada como si fuera un almacén de mercancías para el tráfico ilegal. Cuando Pilar llegó cerca de las 11 de la noche, traía consigo la nota amenazante que había encontrado en su buzón. Estaba escrita en papel común con letra de molde irregular. «Tu marido nos debe 50.000 euros. Si no paga antes del miércoles, visitaremos a tus hijos en Guadalajara. Sabemos dónde viven tus padres. Evaristo, estos criminales han investigado toda nuestra familia», sollozaba Pilar mientras le temblaban las manos. «Conocen la dirección de mis padres, los horarios escolares de Lucas y Sofía. Incluso saben que trabajo en el Hospital Ramón y Cajal los martes y jueves». Le mostré las grabaciones de seguridad donde aparecía el hombre desconocido. Pilar palideció inmediatamente y comenzó a temblar de manera incontrolable. «Ese es Rubén Vázquez, uno de los principales distribuidores de cocaína en Vallecas. Álvaro me lo presentó hace 3 meses como su socio comercial, pero después
descubrí que era su proveedor de drogas y prestamista. La situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. No estábamos hablando solo de un hijo adicto que robaba para financiar su consumo, sino de una red criminal organizada que había identificado a mi familia como objetivo estratégico. Mis ahorros de 120.000 euros no solo pagarían las deudas de Álvaro, sino que nos convertiríamos en fuente permanente de ingresos para estos delincuentes. Pilar, necesito que me digas exactamente todo lo que sabes sobre las operaciones de estos criminales. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo manejan sus negocios? ¿Quiénes son sus socios? Vamos a terminar con esto definitivamente, pero necesito información completa. Durante las siguientes 3 horas, Pilar me proporcionó detalles cruciales sobre la red de traficantes. Operaban desde un bar llamado El Rincón Dorado en la calle Peña Gorbea. Utilizaban varios apartamentos en el barrio como almacenes de drogas y tenían corruptos a algunos policías locales que les proporcionaban información sobre investigaciones en curso. También me explicó que Rubén Vázquez no trabajaba solo. Tenía un socio mayor llamado Fernando Rueda que manejaba los aspectos financieros del negocio, incluyendo préstamos a intereses abusivos para adictos desesperados como Álvaro. La operación era sofisticada y violenta, con historial documentado de agresiones graves contra deudores morosos. ¿Dónde está Álvaro exactamente en este momento?, le pregunté, sabiendo que esta información sería vital para cualquier estrategia que implementáramos. Desapareció el viernes después de que usted se negó a firmar los documentos bancarios. Rubén lo tiene secuestrado en algún lugar hasta que consiga el dinero. Le permiten hacer llamadas ocasionales para presionarme, pero están perdiendo paciencia rápidamente. Esa madrugada, después de que Pilar se marchara hacia un hotel donde estaría temporalmente segura, contacté nuevamente a la inspectora Marta Cebrián. A pesar de la hora, contestó inmediatamente su teléfono móvil profesional, demostrando el nivel de seriedad que había asignado a mi caso. Inspectora, la situación se ha complicado dramáticamente. Tengo nueva evidencia de una red criminal organizada que está amenazando directamente a mis nietos pequeños. Le expliqué mientras le enviaba por correo electrónico las grabaciones más comprometedoras. Marta revisó el material durante algunos minutos antes de responder. Señor Ruiz, esto cambia completamente la naturaleza de nuestra investigación. Ya no estamos hablando solo de delitos familiares, sino de crimen organizado con implicaciones federales. Necesito que venga a la comisaría mañana temprano para coordinar con la unidad antidroga. Al colgar me di cuenta de que había subestimado gravemente la magnitud del problema. Álvaro no era simplemente un hijo problemático, sino el eslabón débil que había expuesto a toda nuestra familia ante criminales profesionales. Su adicción había abierto una puerta que estos delincuentes planearían mantener abierta permanentemente. Durante el resto de la noche, desarrollé un plan que requeriría coordinación perfecta entre las autoridades, protección inmediata para Pilar y los niños, y una estrategia para neutralizar definitivamente la amenaza criminal. No podía simplemente pagar las deudas de Álvaro, porque eso establecería un precedente que nos convertiría en víctimas perpetuas. El martes por la mañana, antes de dirigirme a la comisaría, tomé una decisión que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Contacté a mi banco y solicité transferir 90.000 euros de mi cuenta de ahorros a una cuenta blindada en otra entidad financiera, accesible solo mediante procedimientos de seguridad extremos, que incluían verificación presencial y códigos múltiples. Los 30.000 euros restantes los mantuve en mi cuenta original como señuelo, sabiendo que si los criminales lograban acceso a esa información, encontrarían una cantidad insuficiente para sus propósitos. Esta maniobra me proporcionaría tiempo adicional mientras las autoridades desarrollaban su operación contra la red criminal. También contacté a Nicolás Ibáñez para informarle sobre los desarrollos recientes. Su reacción fue inmediata y contundente. Evaristo, estamos ante una situación que trasciende completamente los conflictos familiares normales. Necesitamos involucrar al fiscal especializado en crimen organizado y coordinar con las fuerzas especiales. Cuando llegué a la comisaría esa mañana,
Descubrí que mi caso había sido transferido a una unidad especializada dirigida por el inspector jefe Antonio Serrano Vega, un veterano con 20 años de experiencia combatiendo redes de narcotráfico en Madrid. Su oficina estaba llena de mapas, fotografías de sospechosos y diagramas que mostraban conexiones criminales complejas. Señor Ruiz, su información sobre Rubén Vázquez y Fernando Rueda es extremadamente valiosa. Hemos estado investigando su organización durante 8 meses, pero no habíamos logrado penetrar sus operaciones internas, me explicó mientras señalaba fotografías en un tablero de corcho. La reunión duró 4 horas, durante las cuales elaboramos una estrategia coordinada que utilizaría mi situación familiar como oportunidad para desmantelar completamente la red criminal, rescatar a Álvaro y garantizar seguridad permanente para todos los miembros inocentes de mi familia. El plan desarrollado con la unidad antidroga era arriesgado pero brillante en su simplicidad. Utilizaríamos mi desesperación aparente como padre preocupado para infiltrar la organización criminal, mientras los agentes especializados documentaban cada aspecto de sus operaciones desde posiciones estratégicas en el barrio de Vallecas. El inspector Antonio Serrano me explicó que necesitaban evidencia audiovisual de las transacciones, identificación de todos los miembros de la red, ubicación de sus almacenes de drogas y documentación de sus métodos de intimidación para construir un caso federal sólido que resultara en sentencias prolongadas. Señor Ruiz, su papel será actuar como el padre desesperado dispuesto a pagar por recuperar a su hijo. Llevará dispositivos de grabación ocultos y mantendrá conversaciones que nos permitan obtener confesiones directas sobre sus actividades criminales, me detalló mientras me mostraba equipos de vigilancia miniaturizados. Esa tarde recibí una llamada que había estado esperando. Era Álvaro, con voz quebrada y claramente bajo los efectos de sustancias químicas. Papá, necesito que venga a salvar el Rincón Dorado esta noche a las 10. Trae todo tu dinero del banco, o nunca volverás a ver a tus nietos. Álvaro, ¿estás bien? ¿Te han lastimado? Le pregunté, siguiendo el guión que habíamos ensayado con los agentes. Solo trae el dinero, papá. 50,000 para pagar mi deuda y 70,000 adicionales como garantía de que mantendrás silencio sobre nuestras operaciones. Si intentas algo inteligente, Pilar y los niños pagarán las consecuencias. La llamada duró exactamente 3 minutos, tiempo suficiente para que los técnicos de la policía rastrearan su origen hasta un apartamento en la calle Sierra de Guadarrama, a 6 cuadras del bar mencionado. Los agentes ya estaban posicionándose alrededor del área cuando terminé de prepararme para la operación nocturna. Me equiparon con una cámara diminuta en el botón de mi chaqueta, un micrófono inalámbrico en mi cinturón y un dispositivo de emergencia que activaría inmediatamente la intervención policial si me encontraba en peligro inminente. También llevaba un maletín con papeles bancarios falsos y 30,000 euros en billetes auténticos para hacer creíble mi actuación. A las 9:45 de la noche, llegué al bar El Rincón Dorado, un establecimiento decadente con música excesivamente alta y clientela sospechosa. El ambiente estaba cargado de humo de cigarrillos y olores químicos que me recordaron inmediatamente los residuos que había encontrado en mi baño de invitados. Rubén Vázquez me recibió en una mesa del fondo, acompañado por 2 hombres corpulentos que obviamente funcionaban como guardaespaldas. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente de unos 35 años, pero con una mirada fría que reflejaba años de violencia rutinaria. Señor Ruiz, espero que haya traído todo lo solicitado. Su hijo ha sido muy problemático y francamente estamos perdiendo paciencia con toda esta situación familiar, me dijo mientras revisaba superficialmente el contenido de mi maletín. ¿Dónde está Álvaro? Necesito verlo antes de entregar cualquier cantidad de dinero, respondí, manteniendo el tono nervioso pero determinado que habíamos practicado. Rubén hizo una señal a uno de sus acompañantes, quien desapareció hacia la parte trasera del bar. 5 minutos después, regresó arrastrando literalmente a Álvaro, quien estaba en condiciones deplorables. Había perdido mucho peso, tenía moretones visibles en la cara y los brazos,
y parecía haber estado sin dormir durante días. «Papá, perdóname por todo. Solo paga lo que piden y podremos terminar con esta pesadilla», murmuró Álvaro con voz apenas audible, claramente bajo los efectos de múltiples sustancias. «Su hijo nos debe exactamente 50.000 euros por mercancía consumida durante los últimos 8 meses», explicó Rubén con tono comercial completamente natural. «Los 70.000 adicionales son nuestra tarifa por los inconvenientes causados y garantía de silencio futuro sobre nuestras actividades comerciales en esta zona». «¿Qué tipo de actividades comerciales requieren ese nivel de silencio?», pregunté, sabiendo que necesitaba provocar confesiones específicas para las grabaciones. Fernando Rueda, el socio mayor que hasta ese momento había permanecido silencioso, decidió intervenir en la conversación. «Manejamos distribución de productos farmacéuticos especializados, préstamos comerciales con intereses competitivos y servicios de cobranza para clientes morosos como su hijo. Todo completamente legal dentro de nuestro marco operativo. ¿Productos farmacéuticos como la cocaína que mi hijo consume diariamente?», pregunté directamente, necesitando evidencia clara de tráfico de drogas. Rubén sonrió con arrogancia. «Su hijo es un cliente voluntario de nuestros productos de alta calidad. Cocaína pura importada directamente desde Colombia, procesada en nuestros laboratorios locales y distribuida a través de una red de 50 puntos de venta en Madrid. Manejamos aproximadamente 200 kilos mensuales con ganancias superiores a los 2 millones de euros». La confesión era perfecta para los propósitos judiciales. Durante los siguientes 20 minutos, Fernando y Rubén continuaron describiendo detalladamente sus operaciones, ubicaciones de almacenes, métodos de transporte, corrupción policial y planes de expansión hacia otras ciudades españolas. Su arrogancia los llevó a proporcionar información que destruiría completamente su organización. «Señor Ruiz, una vez que pague las cantidades acordadas, su familia pasará a formar parte de nuestro círculo de protección», explicó Fernando. «Esto significa que tendrá acceso a nuestros servicios especializados, pero también obligaciones mensuales de contribución financiera para mantener esa protección activa». «¿Qué tipo de obligaciones mensuales?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. 5.000 euros mensuales como cuota de membresía, más participación ocasional en operaciones que requieran su casa o vehículos para almacenamiento temporal de mercancías. Es una relación comercial mutuamente beneficiosa que garantiza seguridad permanente para usted y su familia. Era extorsión permanente disfrazada de protección comercial. Una vez que pagara las cantidades iniciales, me convertiría en víctima perpetua de esta organización criminal, financiando sus operaciones indefinidamente bajo amenaza constante de violencia contra mis seres queridos. «Necesito ir al baño antes de finalizar la transacción», les dije, utilizando la señal convenida para indicar que había obtenido suficiente evidencia incriminatoria. En el baño, activé discretamente el dispositivo de emergencia y esperé. 3 minutos después, escuché ruidos de forcejeo y gritos provenientes del área principal del bar. La operación policial había comenzado, y en cuestión de minutos, toda la red criminal sería desmantelada permanentemente. Cuando regresé a la mesa, Rubén Vázquez, Fernando Rueda y sus asociados estaban siendo arrestados por agentes de la unidad antidroga. Álvaro permanecía sentado, confundido pero aparentemente aliviado de que la pesadilla hubiera terminado finalmente. El inspector Antonio Serrano se acercó a mi mesa con una sonrisa satisfecha. «Señor Ruiz, la información obtenida esta noche nos permitirá desmantelar completamente esta organización y procesar a más de 20 criminales por delitos federales. Su colaboración ha sido invaluable para la seguridad de Madrid. Los días siguientes a la operación policial fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y procedimientos legales que transformaron por completo mi comprensión del sistema judicial español». El inspector Antonio Serrano me mantuvo informado sobre cada desarrollo del caso mientras los detenidos comenzaban a proporcionar información adicional sobre redes criminales más extensas. Álvaro fue trasladado inmediatamente al Hospital Gregorio Marañón,
para tratamiento de desintoxicación y evaluación psiquiátrica. Los médicos confirmaron que tenía niveles peligrosos de cocaína y otras sustancias en su sistema, además de signos evidentes de malnutrición severa y traumatismo físico por los días de cautiverio. Durante su primera semana de hospitalización, se negó rotundamente a verme. Las enfermeras me explicaron que experimentaba episodios de culpa extrema, alternados con ataques de ira, dirigidos específicamente hacia mí, culpándome por traicionarlo al colaborar con la policía en lugar de pagar silenciosamente su rescate. El doctor Manuel Esquivel, psiquiatra especializado en adicciones, me citó para explicar la condición mental de Álvaro. Señor Ruiz, su hijo presenta un cuadro complejo de dependencia química, combinada con trastorno antisocial desarrollado durante los últimos meses. La cocaína ha alterado permanentemente ciertos aspectos de su personalidad y juicio moral. ¿Eso significa que nunca volverá a ser la persona que conocí durante 42 años? Pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La recuperación es posible, pero requiere tratamiento intensivo prolongado y, crucialmente, la voluntad genuina del paciente para cambiar. En este momento, Álvaro no demuestra esa disposición. Sigue creyendo que sus acciones estaban justificadas por las circunstancias. Mientras tanto, Pilar había regresado de Guadalajara con Lucas y Sofía. Los niños estaban visiblemente traumatizados por los eventos recientes, especialmente después de que sus abuelos maternos les explicaran que papá estaba enfermo y necesitaba ayuda especial de los doctores. Sofía, de 5 años, comenzó a tener pesadillas nocturnas, mientras Lucas desarrolló un comportamiento retraído inusual para su edad. Decidí establecer un fondo educativo para mis nietos, pero con condiciones estrictas que protegerían esos recursos de cualquier manipulación futura por parte de Álvaro. Nicolás Ibáñez me ayudó a estructurar un fideicomiso que proporcionaría gastos educativos, médicos y de subsistencia básica hasta que cumplieran 25 años, administrado por una institución financiera independiente. Evaristo, debe comprender que Álvaro intentará recuperar acceso a estos fondos una vez que salga del hospital, me advirtió Nicolás mientras revisábamos los documentos legales. Es crucial que mantenga límites absolutamente firmes, sin importar los argumentos emocionales que utilice. También procedí a modificar completamente mi testamento, removiendo a Álvaro como beneficiario directo y estableciendo que solo podría heredar una porción mínima si demostraba 5 años consecutivos de sobriedad documentada, médicamente, participación en programas de rehabilitación y empleo estable. El resto de mi patrimonio se distribuyó entre mis nietos y organizaciones benéficas dedicadas al tratamiento de adicciones. 3 semanas después de su hospitalización, recibí una llamada inesperada. Era Álvaro, con voz más clara pero cargada de resentimiento. Papá, los médicos dicen que puedo recibir visitas familiares. Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó y cómo vamos a reparar nuestra relación. Álvaro, estaré allí mañana por la tarde, pero antes de esa conversación necesitas entender que nuestra relación cambió permanentemente cuando decidiste golpearme por dinero. El encuentro en el hospital fue tenso desde el primer momento. Álvaro había recuperado algo de peso y ya no mostraba los signos físicos más extremos de la intoxicación, pero su actitud seguía siendo defensiva y manipulativa. Comenzó inmediatamente con justificaciones sobre sus acciones y solicitudes de apoyo financiero para empezar una nueva vida. Papá, entiendo que estés molesto, pero todo lo que hice fue por desesperación. Los traficantes me amenazaron con lastimar a toda la familia. Solo intentaba protegerlos pagando mis deudas rápidamente. Álvaro, tienes 42 años. Durante 8 meses tomaste decisiones conscientes de consumir drogas, robar mis pertenencias y finalmente agredirme físicamente. Esas no fueron decisiones desesperadas, fueron elecciones deliberadas. Pero la adicción es una enfermedad, papá. Los médicos lo confirman. No puedes culparme por estar enfermo. Su lógica retorcida me confirmó que los cambios en su personalidad eran más profundos de lo esperado.
Álvaro había desarrollado una narrativa donde él era exclusivamente víctima de circunstancias externas, sin aceptar responsabilidad alguna por las consecuencias de sus decisiones. La adicción puede ser una enfermedad, hijo, pero golpear a tu padre es una decisión criminal. Robar objetos familiares es una elección moral. Esas acciones tienen consecuencias permanentes que no desaparecen con tratamiento médico. Durante la hora siguiente, Álvaro alternó entre súplicas emocionales, promesas de cambio radical, amenazas veladas sobre el acceso futuro a mis nietos y finalmente insultos directos cuando comprendió que mi posición era irrevocable. Su comportamiento durante esa conversación eliminó cualquier duda residual sobre la corrección de mis decisiones. Papá, si no me ayudas económicamente, no podré mantener a mis hijos. ¿Estás dispuesto a que Lucas y Sofía sufran por tu orgullo? Los niños tendrán todo lo que necesitan a través del fondo educativo que establecí, pero ese apoyo es independiente de cualquier relación contigo. Has perdido el derecho de utilizar a tus hijos como herramientas de manipulación. Álvaro perdió completamente el control emocional. Comenzó a gritar acusaciones sobre mi crueldad, mi falta de amor paternal y mi traición por colaborar con la policía. Las enfermeras tuvieron que intervenir cuando intentó levantarse agresivamente de su cama para intimidarme físicamente. Esa fue la última vez que hablé directamente con Álvaro. Al salir del hospital, informé al personal médico que no autorizaba futuras comunicaciones y que cualquier contacto debía realizarse exclusivamente a través de mi abogado. También establecí que las visitas de los nietos requerirían supervisión profesional y solo serían permitidas cuando Álvaro demostrara estabilidad emocional sostenida. 2 días después, Pilar vino a mi casa para discutir los arreglos de custodia y manutención. Había tomado la decisión difícil pero necesaria de solicitar el divorcio y necesitaba mi apoyo como testigo de los patrones de violencia doméstica y consumo de drogas que había documentado durante meses. Evaristo, sé que todo esto es doloroso para usted también, pero no puedo seguir exponiendo a mis hijos a la inestabilidad de Álvaro. Los psicólogos infantiles recomiendan contacto mínimo hasta que complete un programa de rehabilitación genuino. Pilar, tienes mi apoyo completo en cualquier decisión que proteja a Lucas y Sofía. También quiero que sepas que el fondo educativo incluye provisiones para gastos de terapia psicológica si los niños la necesitan. La transformación de nuestra dinámica familiar era definitiva e irreversible. Álvaro había destruido la confianza fundamental que sustenta las relaciones familiares saludables, y las consecuencias de esa destrucción se extenderían durante años en las vidas de todos los afectados. Un mes después de cortar comunicación directa con Álvaro, comenzaron los intentos desesperados de reconciliación a través de terceros. Primero fue su suegra, doña Carmen Santos, quien apareció en mi puerta un martes por la mañana con lágrimas en los ojos y una historia preparada sobre segundas oportunidades y perdón cristiano. Evaristo, Álvaro está destruido emocionalmente. Ha perdido 20 kilos, llora constantemente y repite que solo quiere recuperar el amor de su padre, me explicó Carmen mientras rechazaba cortésmente mi invitación a sentarse. Los médicos dicen que su depresión está empeorando porque siente que usted lo abandonó completamente. Carmen, respeto su preocupación por su yerno, pero Álvaro necesita enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Mi apoyo emocional en este momento solo retrasaría su proceso de recuperación genuina. Después fue el padre Miguel Santamaría, párroco de la iglesia San Patricio, donde Elena y yo habíamos sido feligreses durante 30 años. El sacerdote, un hombre mayor que conocía íntimamente nuestra historia familiar, intentó apelar a mis sentimientos religiosos sobre perdón y redención. Evaristo, entiendo tu dolor, pero Cristo nos enseña que el perdón no tiene límites. Tu hijo está sufriendo tremendamente y tu rechazo podría empujarlo hacia una recaída que termine en tragedia. Padre Miguel, perdonar no significa eliminar consecuencias. Álvaro puede recibir mi perdón espiritual, pero eso no restaura automáticamente la confianza destruida,
ni justifica apoyo financiero que podría financiar futuras adicciones. La presión social se intensificó cuando familiares lejanos comenzaron a expresar opiniones sobre mi dureza excesiva y mi falta de compasión paternal. Durante una reunión familiar por el cumpleaños de mi sobrina Teresa, varios parientes me confrontaron abiertamente sobre mi decisión de mantener distancia de Álvaro. Tío Evaristo, todos cometemos errores en la vida. Álvaro es tu único hijo y está pagando un precio muy alto por sus problemas, me dijo mi sobrina Rosa, claramente influenciada por conversaciones previas con otros familiares. ¿No crees que ya ha sufrido suficiente? Rosa, cuando tengas hijos adultos que te fracturen la nariz por dinero, estaremos en posición de discutir niveles apropiados de consecuencias por violencia familiar. Mi respuesta generó silencio incómodo, pero también estableció límites claros sobre interferencia externa en decisiones que solo a mí correspondían. Algunos familiares comprendieron mi posición, mientras otros comenzaron a distanciarse socialmente, considerando mi actitud demasiado inflexible. La situación se complicó cuando Álvaro recibió alta hospitalaria y regresó a casa con Pilar, quien había pospuesto temporalmente los procedimientos de divorcio, esperando signos genuinos de rehabilitación. Los primeros días parecían prometedores. Álvaro asistía regularmente a reuniones de alcohólicos anónimos, había comenzado terapia psicológica individual y mostraba comportamiento estable con los niños. Sin embargo, 2 semanas después, Pilar me contactó con noticias preocupantes. Evaristo, encontré jeringuillas nuevas escondidas en el garaje. Álvaro está consumiendo otra vez, pero ahora es más cuidadoso ocultando las evidencias. También había comenzado a presionar económicamente a Pilar de maneras más sutiles. Argumentaba que necesitaba dinero para medicamentos de rehabilitación o transporte a terapias, pero las cantidades solicitadas eran desproporcionadas a esos propósitos legítimos. ¿Has considerado solicitar una orden de restricción temporal?, le pregunté, sabiendo que la situación podría escalar nuevamente hacia violencia doméstica. Estoy esperando a documentar más evidencias de recaída antes de proceder legalmente. Los abogados me recomendaron construir un caso sólido que garantice custodia completa de los niños. Mientras Pilar manejaba la situación doméstica, yo enfrenté una crisis diferente. Álvaro había comenzado a circular historias falsas sobre mi comportamiento, presentándome ante conocidos comunes como un padre cruel que había abandonado a su hijo durante su momento más vulnerable. Mi amigo de toda la vida, Joaquín Morales, me confrontó durante nuestro café semanal en el bar La Esquina. Evaristo, Álvaro vino a verme la semana pasada. Estaba muy delgado, lloraba constantemente y me explicó que lo echaste de casa después de que intentó pedirte ayuda con sus problemas de drogas. Joaquín, Álvaro mencionó que me fracturó la nariz cuando me negué a darle 120,000 euros, o que robó objetos de mi casa durante meses para comprar cocaína. La expresión de Joaquín cambió completamente cuando comprendió que había recibido una versión manipulada de los eventos reales. No me dijo nada sobre violencia física o robos domésticos. Esta táctica de manipular la narrativa pública se convirtió en patrón sistemático. Álvaro contactaba personas de nuestro círculo social, presentándose como víctima de un padre insensible, y solicitaba pequeñas cantidades de dinero prestado, que obviamente nunca serían devueltas. La situación alcanzó un punto crítico cuando mi hermana Mercedes, quien vive en Barcelona, me llamó extremadamente alterada. Evaristo, Álvaro apareció en mi casa ayer por la noche pidiendo dinero y un lugar donde quedarse temporalmente. Estaba tan desesperado que me asusté. ¿Le diste dinero?, pregunté, temiendo la respuesta. Le di 200 euros para que se fuera. Prometió devolvérmelos la próxima semana, pero después de colgar contigo, dudó seriamente que eso ocurra. Álvaro estaba expandiendo sistemáticamente su red de manipulación financiera, utilizando nuestra historia familiar y su condición de enfermo en recuperación para obtener recursos de familiares compasivos, pero desinformados. Decidí tomar medidas preventivas, contactando directamente a todos los miembros cercanos de nuestra familia extendida. Durante llamadas individuales,
Expliqué objetivamente los eventos reales de los últimos meses, proporcionando evidencias documentadas cuando fue necesario y solicitando que no proporcionaran apoyo financiero que podría facilitar su consumo continuo de drogas. La mayoría de los familiares comprendieron mi posición después de recibir información completa. Algunos expresaron sorpresa por la magnitud de la manipulación de Álvaro, mientras otros admitieron que habían notado inconsistencias en su versión de los eventos. Mi hermana Mercedes fue particularmente receptiva. Evaristo, ahora entiendo por qué parecía tan nervioso y evasivo cuando le hice preguntas específicas sobre su tratamiento médico. Sus respuestas no tenían coherencia. Sin embargo, el daño a mi reputación social ya estaba hecho parcialmente. Algunas personas preferían creer la narrativa victimizante de Álvaro, considerando que era más fácil emocionalmente que aceptar la realidad compleja de adicción, violencia familiar y manipulación sistemática. 2 meses después de establecer estos límites familiares, comenzaron a manifestarse las consecuencias naturales que había anticipado. Álvaro perdió su empleo en la agencia de publicidad después de faltar repetidamente y mostrar comportamiento errático frente a clientes importantes. Sin ingresos estables y sin acceso a mi apoyo financiero, la presión económica intensificó su desesperación y aceleró su deterioro personal. Pilar finalmente procedió con el divorcio y la solicitud de custodia exclusiva cuando encontró evidencias de que Álvaro había intentado vender electrodomésticos de su casa para obtener dinero rápido. La separación legal proporcionó protección adicional para ella y los niños, pero también eliminó la última red de apoyo familiar que Álvaro tenía disponible. La espiral descendente de Álvaro se aceleró dramáticamente durante los meses de otoño. Sin acceso a mi apoyo económico, sin empleo estable y enfrentando procedimientos de divorcio que limitarían severamente su acceso a los niños, comenzó a tomar decisiones cada vez más desesperadas que confirmaron la sabiduría de mantener distancia protectiva. El inspector Antonio Serrano me contactó en octubre con información perturbadora. Señor Ruiz, nuestros informantes en la calle reportan que su hijo está intentando establecer contacto con distribuidores menores de drogas, posiblemente para iniciar sus propias operaciones de venta. ¿Eso significa que está considerando convertirse en traficante para financiar su adicción? Exactamente. Es un patrón común cuando los adictos agotan todas las fuentes familiares de apoyo económico. Intentan generar ingresos vendiendo a otros usuarios, pero inevitablemente consumen más de lo que venden, creando deudas aún mayores. Esta información me obligó a tomar precauciones adicionales para proteger a Pilar y los niños. Coordinamos con las autoridades para establecer vigilancia discreta alrededor de su nuevo apartamento, y Pilar instaló sistemas de seguridad que alertarían inmediatamente si Álvaro intentaba acercarse sin autorización judicial. A mediados de noviembre, recibí una llamada que había estado temiendo. Era el director de la escuela primaria San Isidro, donde estudiaban Lucas y Sofía. Señor Ruiz, necesitamos informarle sobre un incidente preocupante. Su hijo apareció en el colegio esta mañana intentando retirar a los niños, alegando una emergencia familiar que no pudimos verificar con la señora Pilar. ¿Los niños están seguros? Sí. Nuestro protocolo de seguridad funcionó correctamente. No permitimos que se llevara a los menores y contactamos inmediatamente a la madre y las autoridades. Pero el comportamiento del señor Álvaro era extremadamente errático y agresivo cuando le negamos el acceso. Pilar me confirmó que había estado en el trabajo durante el horario del incidente y que definitivamente no había autorizado ningún retiro escolar. Evaristo, esto confirma que necesitamos acelerar la orden de restricción. Álvaro está perdiendo completamente el control de sus impulsos. 2 días después, Álvaro fue arrestado nuevamente, esta vez por intento de robo en una farmacia del barrio de Malasaña. Según el informe policial, había intentado obtener medicamentos controlados utilizando recetas médicas falsificadas, y cuando el farmacéutico detectó las irregularidades, Álvaro reaccionó violentamente, rompiendo vitrinas
y amenazando al personal. El juez asignado al caso, el magistrado Roberto Vidal Herrera, era conocido por su experiencia en delitos relacionados con drogas y violencia doméstica. Durante la audiencia de fianza, revisó meticulosamente el historial reciente de Álvaro, incluyendo los arrestos anteriores por la red de tráfico y los reportes de comportamiento errático. Señor Ruiz Vega, su patrón de comportamiento indica escalamiento progresivo de violencia y desesperación. Considerando los riesgos para la seguridad pública y familiar, denegaré la solicitud de libertad bajo fianza hasta completar evaluación psiquiátrica forense. Álvaro permanecería en prisión preventiva durante al menos 60 días, proporcionando tiempo crucial para que Pilar finalizara los procedimientos legales de protección y custodia. También me daba oportunidad de reforzar las medidas de seguridad alrededor de mi propia casa, donde había notado signos de vigilancia ocasional durante las últimas semanas. Durante este periodo, algo inesperado ocurrió que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Recibí la visita de Laura Méndez, una trabajadora social especializada en intervenciones familiares complejas, quien había sido asignada al caso por el tribunal. Señor Ruiz, he revisado exhaustivamente toda la documentación relacionada con su familia durante los últimos 8 meses. Debo decirle que su manejo de esta crisis ha sido ejemplar desde perspectiva de protección familiar y establecimiento de límites saludables. Muchas personas me han criticado por ser demasiado duro con Álvaro. Al contrario, sus decisiones han protegido efectivamente a los miembros vulnerables de su familia, mientras evitaron habilitar comportamientos destructivos. Los profesionales de salud mental llamamos a esto amor difícil, y es frecuentemente la única estrategia que puede motivar cambio genuino en personas con trastornos de adicción severos. Laura me explicó que había observado cientos de casos similares y que las familias que mantenían límites firmes generalmente obtenían mejores resultados de rehabilitación a largo plazo que aquellas que proporcionaban apoyo incondicional durante crisis activas. ¿Existe alguna posibilidad real de que Álvaro se rehabilite completamente?, le pregunté, sabiendo que necesitaba información profesional objetiva para planificar el futuro. La recuperación de adicción severa combinada con trastornos de personalidad es posible, pero requiere años de tratamiento intensivo y, crucialmente, la motivación interna genuina del paciente. En este momento, su hijo aún no ha alcanzado el punto donde acepta responsabilidad completa por sus acciones. 3 semanas después, Álvaro me envió una carta desde prisión que confirmó las observaciones de Laura Méndez. En lugar de expresar arrepentimiento genuino o aceptar responsabilidad, la carta contenía justificaciones elaboradas sobre sus comportamientos y solicitudes veladas de apoyo financiero para abogados competentes, que podrían resolver rápidamente estos malentendidos legales. La carta revelaba que su mentalidad fundamental permanecía inalterada. Seguía considerándose víctima de circunstancias externas, culpando a otros por las consecuencias de sus propias decisiones y buscando maneras de manipular el sistema legal para evitar consecuencias apropiadas. Decidí no responder a la correspondencia, pero guardé copia para proporcionar a Laura Méndez como evidencia adicional del estado mental actual de Álvaro. Mi silencio enviaría el mensaje claro de que las manipulaciones emocionales ya no funcionarían y que cualquier comunicación futura requeriría evidencia concreta de cambios comportamentales sostenidos. Durante diciembre, mientras Álvaro permanecía encarcelado, pude observar los efectos positivos de mantener límites firmes en el resto de mi familia. Lucas y Sofía comenzaron a mostrar comportamiento más relajado y natural durante nuestras visitas supervisadas. Sin la tensión constante de la presencia impredecible de su padre, pudieron procesar sus emociones de manera más saludable. Pilar también experimentó transformación notable. Con el apoyo del fondo educativo que había establecido y sin la presión económica constante de las demandas de Álvaro, pudo enfocarse en reconstruir estabilidad emocional para ella y los niños. Evaristo, por primera vez en 8 meses puedo dormir tranquila, sabiendo que no despertaré con Álvaro exigiendo dinero
o comportándose de manera impredecible. Me confesó durante una de nuestras reuniones mensuales para revisar las necesidades de los niños. La Navidad de 2024 fue la primera en años que celebramos sin tensión familiar. Los niños disfrutaron de regalos apropiados, comidas tranquilas y conversaciones que no giraron alrededor de crisis o drama. La ausencia de Álvaro, aunque triste por las circunstancias, permitió que experimentáramos paz familiar que habíamos olvidado era posible. Durante esas celebraciones navideñas, reflexioné sobre la decisión más difícil de mi vida: elegir la seguridad y dignidad familiar sobre la compasión mal dirigida hacia alguien que había demostrado repetidamente su disposición a lastimar a quienes más lo amaban. El nuevo año trajo cambios significativos que validaron completamente las decisiones difíciles que había tomado durante los meses anteriores. En febrero de 2025, Álvaro fue sentenciado a 18 meses de prisión efectiva por los delitos acumulados: intento de fraude bancario, robo doméstico, agresión física, falsificación de documentos e intento de robo con violencia en la farmacia. Durante la audiencia de sentencia, el magistrado Roberto Vidal hizo declaraciones que resonaron profundamente conmigo. Señor Ruiz Vega, los delitos cometidos demuestran un patrón escalante de comportamiento antisocial que requiere intervención judicial severa. La Corte reconoce que la víctima principal de estos delitos, su propio padre, ha manejado esta situación con dignidad ejemplar y protección apropiada de los menores involucrados. Álvaro no mostró remordimiento genuino durante la sentencia. En su lugar, utilizó la oportunidad para hacer un discurso autocompasivo sobre las circunstancias difíciles que lo habían llevado a cometer estos actos, sin mencionar una sola vez las consecuencias de sus decisiones en las vidas de sus víctimas. 3 meses después de la sentencia, comencé a recibir información sobre la adaptación de Álvaro al entorno carcelario. A través del sistema penitenciario, supe que había sido asignado a un programa de rehabilitación de drogas dentro de la prisión, pero los reportes iniciales indicaban resistencia significativa a participar genuinamente en las actividades terapéuticas. Su hijo asiste a las sesiones obligatorias, pero los psicólogos reportan que mantiene una actitud defensiva y culpa consistentemente a factores externos por su situación, me explicó la trabajadora social Laura Méndez durante una de nuestras reuniones de seguimiento. Mientras Álvaro cumplía su sentencia, yo enfoqué mis energías en consolidar la estabilidad que habíamos construido para el resto de la familia. El fondo educativo para Lucas y Sofía estaba funcionando perfectamente, cubriendo no solo gastos escolares, sino también actividades extracurriculares que ayudaban a procesar sus traumas de manera constructiva. Lucas había comenzado clases de piano y mostraba talento natural para la música. Sofía participaba en un grupo de teatro infantil donde podía expresar creativamente las emociones complejas que había experimentado durante la crisis familiar. Ambos niños recibían terapia psicológica semanal que les ayudaba a desarrollar herramientas emocionales saludables. Pilar había finalizado exitosamente los procedimientos de divorcio y obtenido custodia exclusiva de los niños, con visitas paternas condicionadas a supervisión profesional y evidencia documentada de rehabilitación sostenida. También había regresado a estudios universitarios, utilizando parte de su estabilidad económica recién encontrada para completar una maestría en enfermería. Evaristo, por primera vez en años siento que tengo control sobre mi futuro y el de mis hijos, me confesó durante una tarde mientras revisábamos los progresos académicos de Lucas y Sofía. Su decisión de establecer límites firmes nos salvó de años adicionales de caos y destrucción. Durante el verano recibí una visita inesperada que cambió mi perspectiva sobre las ramificaciones a largo plazo de esta experiencia. Era el doctor Manuel Esquivel, el psiquiatra que había tratado inicialmente a Álvaro, quien solicitó una reunión para discutir aspectos del caso que tenían relevancia para investigación académica. Señor Ruiz, he seguido el desarrollo de su situación familiar durante más de un año y representa uno de los ejemplos más claros que he observado de manejo efectivo de crisis familiar compleja.
Me gustaría solicitar su autorización para utilizar este caso como modelo educativo. Obviamente, manteniendo confidencialidad completa de identidades. ¿En qué sentido este caso podría ser útil educativamente? Demuestra cómo el establecimiento de límites firmes, combinado con protección de miembros vulnerables de la familia, puede interrumpir ciclos destructivos de manipulación y violencia doméstica. Muchos profesionales de salud mental recomendamos esta estrategia, pero raramente vemos implementación tan consistente y efectiva. El doctor Esquivel me explicó que la mayoría de las familias enfrentando situaciones similares cometen errores comunes. Proporcionan apoyo financiero repetido que facilita adicciones continuas, permiten manipulación emocional que perpetúa comportamientos destructivos y sacrifican la seguridad de miembros inocentes para mantener unidad familiar superficial. Su decisión de priorizar la seguridad y dignidad familiar sobre la compasión mal dirigida hacia el agresor ha resultado en estabilización notable de todos los miembros vulnerables involucrados. Esto es exactamente el resultado que la literatura profesional predice para límites apropiadamente establecidos. Esta conversación me proporcionó validación profesional que había necesitado durante los momentos más difíciles de dudas sobre mis decisiones. Había actuado instintivamente para proteger a mi familia, pero saber que estas acciones estaban respaldadas por mejores prácticas de salud mental me dio paz adicional. En septiembre, casi 2 años después del incidente inicial, ocurrió algo que no había anticipado. Recibí una llamada de la administración penitenciaria informándome que Álvaro había solicitado formalmente incluirme en su lista de visitas autorizadas. Por primera vez desde su encarcelamiento, expresaba deseo de comunicación directa conmigo. Señor Ruiz, su hijo ha completado 8 meses del programa de rehabilitación de drogas y ha mostrado mejorías comportamentales significativas. Los psicólogos consideran que podría beneficiarse de contacto familiar limitado, si usted está dispuesto a considerarlo. ¿Qué tipo de mejorías específicas han observado? Aceptación gradual de responsabilidad por sus acciones, participación genuina en terapia grupal y desarrollo de plan de reinserción laboral para después de su liberación. Sin embargo, debemos enfatizar que el progreso en entorno controlado no garantiza comportamiento sostenido en libertad. Decidí consultar con Laura Méndez y el doctor Esquivel antes de tomar decisión sobre restablecer contacto. Ambos profesionales recomendaron precaución extrema, sugiriendo que cualquier comunicación debería ser altamente estructurada y condicionada a comportamientos específicos demostrables. Si decide proceder, recomiendo sesiones supervisadas profesionalmente, duración limitada y enfoque exclusivo en accountability por acciones pasadas en lugar de planes futuros, me aconsejó Laura Méndez. Es crucial que no interprete este contacto como restauración de relación normal o acceso renovado a apoyo familiar. Después de semanas de consideración cuidadosa, decidí autorizar una visita supervisada única para evaluar personalmente los cambios que Álvaro había experimentado durante su encarcelamiento. Esta decisión no representaba perdón automático ni restauración de confianza, sino oportunidad de observar si había desarrollo genuino de accountability y cambio comportamental. La reunión estaba programada para octubre, casi exactamente 2 años después de que me hubiera golpeado por dinero. Sería la primera vez que nos veríamos desde aquella conversación tensa en el hospital, y anticipaba que proporcionaría claridad definitiva sobre la posibilidad de algún tipo de relación futura entre nosotros. La visita a la prisión en octubre fue una experiencia que jamás olvidaré. Después de 2 años de separación completa, ver a Álvaro en el ambiente carcelario me impactó profundamente. Había cambiado físicamente de manera notable. Había recuperado peso saludable, sus ojos tenían claridad que no veía desde antes de su adicción, y su postura corporal mostraba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación frenética de nuestro último encuentro. «Papá, gracias por venir», fueron sus primeras palabras, pronunciadas con voz tranquila y mirada directa. «Sé que no tengo derecho a solicitar tu tiempo después de todo lo que hice,
pero necesitaba la oportunidad de hablarte sobre lo que he aprendido durante estos meses. La conversación duró exactamente 1 hora, bajo supervisión de un trabajador social penitenciario. Durante ese tiempo, Álvaro hizo algo que nunca había hecho anteriormente. Aceptó responsabilidad completa por cada una de sus acciones sin justificaciones, excusas o culpabilización de circunstancias externas. Papá, golpearte por dinero fue la decisión más cobarde y destructiva de mi vida. No había amenaza externa que justificara lastimarme físicamente. Fue pura desesperación de adicto combinada con arrogancia de hijo que creía tener derecho a tu patrimonio. Me habló sobre el programa de rehabilitación intensivo que había completado, incluyendo terapia individual 3 veces por semana, participación en grupos de apoyo diarios y trabajo con psicólogos especializados en trauma familiar. Por primera vez parecía comprender genuinamente el impacto devastador que sus decisiones habían tenido en cada miembro de nuestra familia. He escrito cartas de disculpa para ti, para Pilar y hasta para mis hijos, aunque entiendo que quizás nunca las lean. Pero escribirlas me ayudó a procesar la magnitud real del daño que causé con mi egoísmo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue su comprensión de que la reconciliación familiar no era automática ni garantizada, independientemente de su progreso personal. Papá, no estoy pidiendo perdón porque crea que merezco segunda oportunidad. Estoy pidiendo perdón porque finalmente entiendo que te debo esa honestidad después de tantas mentiras. Durante la conversación, Álvaro me mostró certificados de cursos vocacionales que había completado en prisión: carpintería, electricidad básica y administración de pequeños negocios. También había comenzado a trabajar en la biblioteca penitenciaria, ayudando a otros reclusos con programas de alfabetización. ¿Tienes planes específicos para cuando seas liberado?, le pregunté, sabiendo que esta información sería crucial para evaluar la sinceridad de su rehabilitación. He solicitado ingreso a un programa de vivienda transitoria para exadictos, que incluye empleo supervisado y terapia continua obligatoria. Entiendo que necesito estructura externa durante al menos 2 años adicionales antes de considerar cualquier independencia real. Lo más significativo de nuestra conversación fue su reconocimiento de que las relaciones familiares que había destruido quizás nunca se recuperarían completamente. Papá, acepto que quizás nunca vuelvas a confiar en mí y que mis hijos crezcan recordándome como el padre que los puso en peligro. Esas son consecuencias que merezco y con las que tendré que vivir. Al finalizar la visita, Álvaro no me pidió dinero, apoyo emocional, ni promesas sobre el futuro. En su lugar me agradeció por los límites que había establecido, reconociendo que mi negativa a habilitar su comportamiento destructivo probablemente le había salvado la vida. Si me hubieras dado ese dinero hace 2 años, hoy estaría muerto por sobredosis o asesinado por deudas aún mayores con criminales más peligrosos. Tu decisión de priorizarnos a todos por encima de mi manipulación fue la última demostración de amor paternal que recibí. Salí de la prisión con emociones contradictorias, pero con claridad sobre mi posición. Álvaro había demostrado cambios genuinos y comprensión real de sus errores, pero 2 años de progreso no borraban décadas de confianza destruida ni garantizaban comportamiento futuro sostenido. 6 meses después, en abril de 2026, Álvaro fue liberado bajo libertad condicional estricta. Siguió el plan que había descrito durante nuestra visita. Ingresó al programa de vivienda transitoria. Comenzó trabajo de medio tiempo en una empresa de construcción que empleaba ex-reclusos y mantuvo terapia individual obligatoria 2 veces por semana. Durante su primer año de libertad, no intentó contactarme directamente. Recibía informes ocasionales sobre su progreso a través de Laura Méndez, quien continuaba supervisando su reinserción social. Los reportes indicaban comportamiento estable, cumplimiento consistente con todas las condiciones de su libertad condicional y participación voluntaria en programas adicionales de apoyo. Lucas y Sofía, ahora de 10 y 7 años respectivamente, habían construido vidas estables y felices bajo la custodia exclusiva de Pilar. Ocasionalmente preguntaban sobre su padre,
pero sin la urgencia emocional que había caracterizado sus primeros meses de separación. Habían aprendido a procesar la situación familiar compleja con ayuda de terapia profesional continua. Abuelo Evaristo, ¿papá alguna vez podrá visitarnos otra vez?, me preguntó Sofía durante una tarde de domingo mientras jugábamos en mi jardín. Posiblemente pequeña, pero solo cuando los adultos responsables estemos completamente seguros de que es seguro para ti y para Lucas. Mientras tanto, tienes muchas personas que te aman y te protegen. Pilar había prosperado extraordinariamente durante los años de separación. Completó su maestría en enfermería, obtuvo promoción a posición supervisora en el hospital y desarrolló una red social saludable de apoyo. Ocasionalmente, mencionaba la posibilidad futura de visitas supervisadas entre Álvaro y los niños, pero sin presión temporal ni expectativas irrealistas. Evaristo, si Álvaro mantiene esta estabilidad durante otro año completo, considero que podríamos explorar contacto muy limitado y supervisado profesionalmente. Pero los niños y su seguridad emocional siguen siendo mi prioridad absoluta. 3 años después de aquel terrible día, cuando mi propio hijo me fracturó la nariz por dinero, he encontrado una paz que no creía posible durante los momentos más oscuros de esta crisis. Mi decisión de establecer límites firmes y mantenerlos consistentemente resultó en la protección efectiva de los miembros vulnerables de mi familia y, paradójicamente, en la única oportunidad real que Álvaro tenía para rehabilitación genuina. El amor paternal verdadero a veces requiere decisiones que parecen crueles superficialmente, pero que en realidad representan la única esperanza de salvación para quienes han perdido el camino. Mi negativa a habilitar la destrucción de Álvaro fue la expresión más difícil, pero más auténtica, de amor que pude ofrecerle. Hoy, mientras observo a mis nietos crecer en un ambiente de seguridad y estabilidad, sé que tomé las decisiones correctas. La dignidad familiar se preservó, la justicia se aplicó apropiadamente, y las consecuencias naturales de acciones destructivas finalmente produjeron la única motivación genuina para cambio que Álvaro había experimentado en su vida adulta. A veces, salvar a alguien requiere permitir que enfrente completamente las consecuencias de sus propias decisiones. Esa es la lección más dolorosa, pero más valiosa, que esta experiencia me enseñó sobre la naturaleza compleja del amor familiar verdadero. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.